llegar a la mitad. Pero vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra hermosa de nuestro Señor y el día de hoy abarcaremos dos segmentos escriturales. Seguimos avanzando en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 18 a versículo 27. Libro de Mateo capítulo 21, versículos 18 a versículo 27. Y cuando ya lo haya encontrado, por favor, expresa un amén para saber que podemos comenzar. Perfecto. Dice pues el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesucristo tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta es palabra de nuestro Señor. Hermanos, el día de hoy son dos temáticas que estaremos viendo de acuerdo a los subtítulos añadidos por Reina Valera. Estaremos hablando acerca de un primer segmento que será la maldición de la higuera estéril. Y muy probablemente el día de hoy, hablando acerca de la maldición de la higuera estéril, caigan muchas predicaciones que te han dado acerca de, o dudas que tengas acerca de esta escena que es sumamente icónica, pero que a veces nos hemos quedado: oye, ¿por qué maldijo a la higuera? Oye, ¿por qué se dirige y por qué habla con ella? El día de hoy será sumamente hermoso en el sentido de saber que traeremos un aprendizaje y una enseñanza no por parte de José Luis, sino por parte de nuestro Señor. El segmento escritural de la maldición de la higuera estéril tiene un texto paralelo. Sin embargo, el texto paralelo se encuentra dividido en el mismo libro, porque hablando acerca del texto paralelo del libro de Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11 primero narrará un segmento acerca de la higuera que se encuentra en los versículos 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14, pero después viene otro fragmento escritural intermedio y posteriormente del versículo 20 al 26 vuelve a retomar el concepto de la higuera estéril. En el caso del segundo segmento escritural que estaremos escudriñando en esta mañana, Reina Valera lo titula o lo subtitula como la autoridad de Jesús. Y hablando acerca de la autoridad de Jesús, el libro de Mateo también tiene, pero no solamente un texto paralelo, tiene dos. El primero de ellos se encuentra en Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Marcos 11, del 27 al 33. Y también podrás encontrar algo referente a ello en Lucas capítulo 20, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 20, versículo 1 al 8.
De manera anticipada, y como hacemos siempre referencia a posibles cuestionamientos, porque en ocasiones el pueblo se va a su casa, empieza a escudriñar y dice, aquí hay un error gramatical. Amandita ya nos traía fritos entre semana que, como está llevando redacción y no sé, dijiste una cacofonía. Tranquila, Amandita. Entonces, antes de que llegues tú a leer los textos escriturales y digas, Marcos se equivocó, o Mateo omitió. No fue así. ¿Qué es lo que sucede? En relación al texto de Mateo, Mateo nos lo narra de continuo. Una característica de Mateo es que Mateo va directo y a la yugular, no entra en muchas especificidades, simplemente va al concepto del entendimiento y la enseñanza que el Señor tiene para los suyos. En el caso de Marcos encontrarás una peculiaridad, porque Marcos es mucho más detallista. Luego entonces, Mateo va a narrar directamente toda la escena de la higuera, mientras Marcos hará un alto en el camino. Marcos empezará a narrar la situación de la higuera, pero después de ello nos narrará el segmento escritural que vimos la semana pasada de la purificación del templo, y posteriormente Marcos vuelve a narrar y retomar la higuera, porque dice que cuando van pasando, entonces vieron que la higuera estaba seca, la higuera que unas horas anteriormente había sido maldecida por Jesucristo. ¿Acaso entonces hay alguna contrariedad o hay una contraposición en cuanto a estos dos textos? No, absolutamente no. Lo único que va a suceder es que mientras uno de los textos, hablando de Marcos, la prosa es cronológica, va narrando paso a paso, detalle a detalle, día tras día, momento a momento. En el caso de Mateo, la narrativa es temática. Mateo va sobre un tema en específico y hasta que lo termina de narrar, vuelve con otro tema. En el caso de Marcos no, en el caso de Marcos es una narrativa cronológica. Entonces, solamente para que de manera anticipada no vayas a pensar que hay contraposición, no la hay. En el caso de Mateo, vayamos a ver qué es lo que nos está narrando Mateo de manera continua. Y Mateo 21:18 comienza por decir que por la mañana volviendo de la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice Mateo que luego se secó la higuera. Versículo 20, viendo en esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida esta higuera? Entonces vámonos paso por paso. El primer elemento que alcanzamos a distinguir es un elemento que durante la oración traté de estar identificando a cada momento. Nuestro Señor, siendo Dios, no escatimó el dejar su gloria para estar entre nosotros. ¿Puedes pensar eso? De manera contraria, los dioses terrenales buscan lo contrario. Cuando te das cuenta de líderes espirituales, non plus ultra, buscan la adoración, buscan la distinción, ya no te puedes acercar a ellos, olvídate de que los invites a comer y que vayan, no van a ir. No te puedes sentar alrededor de ellos porque se les puede pegar algo de tus pulgas. Entonces, el ser humano por naturaleza, en base a su engañoso corazón y en base a las ayudadas que nosotros les damos, porque nosotros los volvemos dioses, el hombre se vuelve tan soberbio que llega un momento en que no quiere tener contacto con los seres humanos por cuanto él es perfecto, por cuanto él es diferente, por cuanto él es santo, por cuanto él es perfecto. Y entonces la tendencia del engañoso corazón es que siendo hombre, te vuelves Dios alejado de los hombres. Ese es el común denominador que sucede a lo largo de la historia del universo. Pero algo peculiar que tenemos en nuestro Señor es, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 6, vamos ahí. El día de hoy vamos a irnos tranquilitos, si terminamos bien, si no terminamos bien, pero vámonos directo a las Escrituras. Filipenses capítulo 2, versículo 6,
Vámonos desde el 5 y hasta el 7. Fíjate, a diferencia de los blasfemos en esta tierra, ¿qué características tiene nuestro Señor? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Este es mi Dios. Este es mi Señor. Este es el Rey al cual le sirvo. A diferencia de nosotros, entre nosotros, olvídate si a alguien ya lo vemos espiritual. Lo empezamos a hacer un ídolo. No, la hermanita que levanta sus manos, ¡wow! El hermano que ya se sabe 2 versículos de memoria. Hermano, deja que te alabemos. Usted dice que no lo hacemos, pero en realidad sí. Pero a diferencia de cualquier Dios con D minúscula, y esto es lo importante de escribir Dios con D minúscula o D mayúscula, a diferencia de los dioses con D minúscula, los creados por el hombre, mi Dios con D mayúscula es un Dios que bajó a esta tierra y teniendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mi Señor tuvo esa noción en su mente de ponerse a mi nivel, de vivir junto a mí, de pasar las situaciones por las que yo paso. Luego entonces, este pequeño fragmento pareciera no importante, pero por la mañana volviendo de la ciudad, mi Señor tuvo hambre, al igual que muchos de nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes hambre? Habrá entre nosotros algunos fresillas que de repente dicen, no, si yo no voy a Vips, o si yo no voy al portón, no me invites a comer. Pero habremos otros que somos un poco más silvestres y decimos, si son piedras con mermelada, las mismas que me como. Pero cuando tienes ese sentir de saciar tu vientre, buscas la manera de encontrar realmente que lo pueda llenar. Y en ese sentido, nuestro Señor, teniendo hambre, vio de lejos o vio de cerca, de acuerdo a Mateo, una higuera cerca del camino y se acercó a ella. ¿Qué es una higuera? Para los que a lo mejor no tenemos noción de ello. Hay un árbol llamado higuera que da un fruto, los higos. Y esos frutos los da en ciertas temporadas, no los da todo el año. Sin embargo, estos árboles frutales en la región de Jesucristo no solamente eran árboles que servían para llenar el vientre, también eran árboles frondosos para quien los conocen, sobre los cuales en un día muy asoleado, bien serán una bendición para sentarte debajo de ellos y echarte un sándwich y un higo. Hasta el día de hoy, este árbol es distintivo y lo encontrarás una y otra vez en las Escrituras, poniendo ejemplos o siendo similitud para dar una enseñanza. Pero en este sentido son tan característicos de Palestina que aún hoy en día en toda la región mayor de las tierras mediterráneas y de la India son árboles que siguen predominando y que son por naturaleza de esa región. En México también los conocemos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesucristo pasa al lado del camino, ve una higuera, tiene hambre, lo que quiere es saciar su hambre, se acerca a ella. ¿Por qué te acercarías tú a un árbol? Usualmente, cuando tú ves un árbol, te acercas porque es llamativo. Porque las características que percibes te dan intención de que algo hay ahí. Es decir, si tú tienes hambre y ves una hojilla ahí tambaleante, no te vas a acercar a ella. Vas a decir, esto es rastrojo, esto es pasto.
Pero algo va a llamar tu atención sí o sí cuando de lejos o a mediana distancia percibes que tiene características de que probablemente pueda tener algo que sacie tu hambre. Entonces, para poder entender un poquito el contexto y que después comprendamos la enseñanza de esta mañana, es necesario entender que el higo solamente da fruto 2 veces al año o por 2 temporadas. El primer fruto, el higo temprano o el más pequeño, surge de los brotes del año anterior. Es decir, son los rezagos de lo que quedó medianamente del año anterior y que comienza a crecer a fines de marzo y madura en mayo o en junio. Vuelvo a repetir porque esto va a ser importante. Este fruto empieza a aparecer a finales de marzo, pero solamente madurará en los meses de mayo y de junio. Hay otra etapa del fruto de la higuera en donde hay un segundo fruto y este es la breva o el higo tardío. Esta segunda tanda de producto o esta segunda tanda de fruto que sale es de mayor tamaño y los brotes surgen en la etapa primaveral, de tal manera que se recogerán en agosto, de agosto a octubre. Hermano, ¿y a poco vinimos en esta mañana a que nos dé clases de horticultura? Si así se dice, ¿verdad? ¿Acaso venimos a clases de horticultura? No vinimos a clases de horticultura. Pero esto cobra sentido cuando entendemos cuál es la fecha en la cual Jesucristo está pasando. Si nosotros recordamos, Jesucristo está en un contexto de la celebración del Pesaj o de la Pascua judía. La semana pasada comentamos que la Pascua judía se da entre los meses de abril y mayo. Abril y mayo. En el mes Nisan para los hebreos. Entonces, en consecuencia, si te estoy diciendo que el fruto temprano o pequeño surge entre los meses de marzo, pero madura hasta mayo y junio, entonces era ilógico que en el tiempo que Jesucristo estaba pasando por ahí, ese árbol tuviera fruto. Sí o sí, no lo iba a ver. Pero tampoco podría haber fruto de la breva o del higo tardío porque se da hasta agosto a octubre. Y tampoco no concuerda con los meses de marzo y abril por donde está pasando Jesucristo para celebrar la Pascua. Entonces, sí o sí, ni iba a haber higo temprano, ni iba a haber la breva. Pero aún con ello, Jesús tenía hambre. Y viendo desde cierta distancia, de acuerdo a Marcos, que ese árbol tenía hojas y probablemente el follaje completo, por lo tanto, podría haber la remota posibilidad de que tuviera un poco de fruto. Por eso Jesús se acercó a esta higuera tratando de encontrar alimento. Esto nos lo dice el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 13. Marcos capítulo 11, versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, mas al acercarse no lo encontró. Entonces, vamos perfilándonos un poco hacia la enseñanza de esta mañana. Jesucristo, viendo de lejos esa higuera, al menos a la percepción, al menos de vista, al menos exteriormente, aquel árbol daría características de la posibilidad de tener fruto, aun cuando no fuese el tiempo. Pero en cuanto Jesús se va acercando, se da cuenta de que ese árbol solamente lucía agradable en el exterior, mas no tenía fruto alguno. Así es que en el mismo momento, como señala el original de Mateo, el árbol comenzó a perder su lustre,
por una maldición que hace Jesucristo en contra de ella, habiendo comenzado en las raíces el proceso de marchitamiento. Mientras Mateo nos dice que fue inmediatamente, recordamos que Marcos narra primero la escena de donde Jesucristo no encuentra fruto. Posteriormente Jesucristo va a Jerusalén al templo y encuentra a aquellos malvados haciendo comercio en pleno templo de oración para su Señor. La escena la conocemos por la semana pasada. De regreso de chicotear a los blasfemos, pasan nuevamente por el camino y entonces, oh sorpresa, dice Marcos 11:20 que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, hermanos, desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Digo, mi esposa habla con las plantas, pero si ella le dice sécate, no se seca. Pero si ella a lo mejor le dice chiquita, crece, a lo mejor se animan, ¿no? Eso dicen. Pero jamás he visto que alguien le diga a una planta con esa autoridad, con ese señorío: por cuanto eres estéril y por cuanto no das fruto, sécate. Y que esa orden, bajo esa autoridad, se cumpla de manera inmediata, no solamente en el exterior, sino desde las raíces, bajo la orden de nuestro Señor. Esa planta comenzó a secarse y lo hizo en un solo momento. Surge aquí una pregunta, y la pregunta es muy válida. Incluso cuando preparaba en esta semana, yo decía: yo también alguna vez llegué a pensar, oye, qué malvado el Señor, ¿por qué maldijo una planta? Así es que la maldición contra el árbol, ¿acaso fue un castigo para la planta por no dar fruto cuando no debía darlo? O sea, el Señor maldijo una planta por no dar fruto cuando no debería de dar. No, eso era normal. Pero lo que vemos aquí no es la maldición de la incapacidad del árbol en sí mismo de dar fruto fuera de su tiempo, sino que este fue el medio propicio y el contexto para traer una enseñanza sumamente profunda, no solamente para los judíos, sino para nosotros hoy en día, hermanos. Y esa es la ventaja que tenemos en la predicación expositiva. El Señor dio un texto y dio una enseñanza para ciertos hombres en cierto periodo, pero la ventaja es que podemos traer esa enseñanza hasta nuestros días. El árbol, de manera exterior, pretenciosamente era hermoso. A la distancia tuvo la capacidad de atraer la atención del Señor para poder encontrar fruto en ella. Sin embargo, este árbol era estéril. No estaba dando fruto. Una situación sumamente propicia para dar una enseñanza adecuada al pueblo de Israel, que exteriormente lucían tan ceremoniosos, hacían tantos rituales, habían construido unos templos fastuosos a través de más de media centuria, y entonces, ¿todo eso qué? A final de cuentas, ¿todo eso qué? Cuando a final de cuentas daban la intención y el entendimiento de que podrían lucir muy hermosos por fuera, pero por dentro eran igual que esta planta, no daban fruto, eran totalmente estériles. Mas cuando sale el juicio del creyente moderno para decir: ay no, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesucristo, si yo hubiera sido israelita, yo hubiera hecho de otra manera. No, la realidad es que esa misma escena se sigue repitiendo al día de hoy, donde tenemos personas que probablemente hoy están incluso entre nosotros, que son sumamente religiosas, o aparentemente su follaje es muy hermoso. Durante 2 horas pueden ser los actores más prolíficos. Y nos podemos llevar cada uno de nosotros la intención en nuestra mente de: ay, la hermana, wow.
espiritual, etérea, sublime. El hermano inteligente, ¿cómo quisiera ser como él? No, hermanos, realmente vivir una vida religiosa, cualquier actor lo puede hacer. Si tú contratas a uno de las televisoras famosas, te puedo jurar y te puedo perjurar que pueden hacer una película simulando ser creyentes. Lo mismo podemos hacer tú y yo domingo a domingo cuando venimos entre los santos del pueblo del Señor. Lo mismo estaba sucediendo con el pueblo hebreo. Lo mismo probablemente está sucediendo hoy con algunos de nosotros que venimos a este lugar, que estamos entre el pueblo del Señor, que nos reunimos de manera consecuente, pero que al final de cuentas podemos ir a la cercanía y tener mayor intimidad y decir, no, este árbol es igualmente estéril como esa higuera. ¿Sabes que cuando sometemos a consideración la membresía de alguno de ustedes, reunimos a los hermanos que son miembros y pedimos su opinión? Porque durante 2 horas, wow, ¿te ves tan hermoso? ¿Pero qué crees? Que cuando sales a comer con ellos, se te salen las tonterías. O sale a relucir tu verdadera naturaleza, o suceden cuestiones que doctrinalmente son totalmente aberrantes para un lugar como estos, y entonces decimos, ese árbol se ve muy frondoso, ese árbol se ve reluciente, ese árbol se ve hasta como para poder estar ahí un buen rato, pero eso es de lejos. Cuando nos acercamos, cuando tenemos esa cercanía, cuando tenemos la intimidad, verdaderamente nos comenzamos a dar cuenta que ese árbol es vano, que ese árbol es estéril, que ese árbol, por mucho que se vea frondoso, no tiene fruto alguno que pueda dar cuenta que en verdad es productivo. El libro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, nos da entendimiento acerca de la misma parábola que utiliza Jesucristo para dar cuenta de ello. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. De hecho, en la Reina Valera se encuentra titulado como la parábola de la higuera estéril. Cuando llegue ahí, deme un amén para poder saber que ya podemos comenzar. Muy bien, dice Lucas capítulo 13, versículo 6 a versículo 9. Parábola de la higuera estéril. Dijo también Jesucristo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Ya lo he buscado, he venido 1, 2 y 3 años, busco fruto y no encuentro nada. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Algunos de ustedes deberían de comenzar a preocuparse porque estamos casi por el 3er año. No es broma. Algunos de ustedes deberían de estar realmente temblando, porque después de 3 años podemos decir lo mismo. Señor, he buscado fruto aquí, he buscado 1 año, he buscado 2 años, he buscado 3 años y nomás no encuentro nada. Sigue siendo una higuera estéril. ¿Qué hace el Señor? Dale chance 1 año más. Vamos a abonarla, vamos a arreglar su cajete para que pueda tener más tierra. Y si después de un año sigue sin dar fruto, córtala.
Es aquí donde aquella tendencia de, ay, en esta iglesia no hay amor, no, en esta iglesia no hay solapamiento, y eso quiero que lo entiendas bien. Entre nosotros no puede haber una persona, lo vuelvo a repetir, entre nosotros no puede haber una persona que después de 1 año, 2 años, 3 años, siga entre nosotros y siga con las mismas intenciones vanas en el corazón y sin dar fruto. No, hermano, estás en el lugar equivocado. Es más, ni siquiera te llamaría hermano. Por cuanto eres estéril. Por cuanto por más que quiera encontrar un fruto, no lo hay. Pero lo más preocupante es que no soy solamente yo. Lo más preocupante es que probablemente mi propia interpretación de la percepción de algunos de ustedes pueda decir, no es que me estoy equivocando. Pero ¿sabes cuándo es cuando lo ratifico? Cuando junto a 5, 6, 7, 8 personas y las 8 personas siguen dando cuenta que tú eres un árbol, que eres estéril, que no da fruto y que por tanto en algún momento tendremos que cortarte. El Señor de la vid dijo, ¿para qué inutiliza la tierra? Es decir, ese lugar que estás ocupando, ¿para qué lo inutilizamos? ¿No bien podría ser utilizado para alguien que de verdad venga con las intenciones correctas para dar fruto en relación al Señor? ¿Sabes que a veces queremos hacer que todos los árboles den fruto? Mas sin embargo tenemos que ser honestos al comprender que no todos los árboles provienen del Señor. Habrá por un lado trigo, pero habrá por otro lado también cizaña. Hermano, ninguno de nosotros somos el Espíritu de Dios para forzar las cosas de tal manera que en algunos casos podremos decir, ¿para qué te hacemos perder tu tiempo y para qué llenas un lugar? Si después de tanto tiempo sigue siendo la misma higuera totalmente estéril que no da una sola muestra de que pertenece a la corriente del árbol sobre el cual dice que viene. Entonces un hombre tenía una higuera, la tenía plantada en su viña y de acuerdo a Mateo, nosotros recordamos quién es el dueño de la viña, el Señor, nuestro Dios. Este dueño vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Los hermanos que se dedican al campo, ¿qué pasa, hermano Alex? Si una planta está en su tierra y no da fruto, córtala, quémala, sácala. Si no da fruto, pongamos otro árbol. Nosotros tenemos acá atrás un cajete donde pusimos un limón y hacemos broma con él porque está frondosito, pero los limones no dan ni gota de limón. Tarde que temprano me va a fastidiar y lo vamos a arrancar. Utilicemos la tierra con algo que realmente nos traiga beneficio. Ya le hemos puesto abono. Ya nos gastamos una lana en ponerle mucha tierra y aún sigue de necio. Quítate de aquí. Deja que esta tierra la ocupe alguien que realmente venga a dar fruto. ¿Te imaginas que el evangelio estuviera lleno de tibios? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? De verdad, ¿para qué? La sentencia que el Señor está dando es sobre una higuera que habían pasado ya 3 años. Buscaba frutos en ella y sin encontrar nada. Así es que era necesario cortarla ya. Solo estaba inutilizando la tierra. El viñador, sin embargo, vino el viñador, es decir, el que trabajaba la tierra de las plantas y abogó por esa planta. Señor, déjala 1 año más. Déjala que la trabaje, déjala que cabe alrededor de ella, déjala que la abone. Y si después de 1 año entonces sigue sin dar fruto, entonces la cortamos. Bueno o malamente el Señor me ha puesto para trabajar esta tierra. No lo creas, pero sí. En ocasiones pasa por el pensamiento. Creo que esta higuera ya lleva aquí más de 1 año, ya lleva más de 2 años y sigue igual de tibia. Mi oración para con el Señor es: Señor, dale 1 año más, para que esperemos. ¿Sabes qué hacemos? Hermanos, vamos a darle abono, pongamos la lectura bíblica diaria. Hermanos, vamos a ponerle tierrita, vamos a hacer devocionales. Hermano, vamos a ponerle un poquito más de cuidado. Pero ¿sabes qué es lo que dice la planta? Inútil, no quiero, no me interesa, no me abones, no me riegues, a mí no me interesan esas cosas.
se hace tierra, agua y nada te interesa. Seguiremos pidiendo al Señor, pero créeme que habrá un momento en que tenga que haber un alto y saber que ciertas higueras sí o sí tienen que ser cortadas. En este punto, el trabajo que el Señor demanda de su servidor como viñador es trabajar su viña y buscar que cada uno de ustedes dé fruto. Todavía habremos entre nosotros algunos que digamos, hermano, ¿y a qué se refiere con que demos fruto? Bueno, nuevamente eso da entendimiento de que no eres árbol de higuera. Las escrituras son muy claras acerca del fruto que el Señor espera de los suyos. Y este lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5. Vamos allá. Vamos a leer desde el versículo 16 para que comprendas a qué se está refiriendo. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, primer punto. Dice que dentro de nosotros está el deseo de la carne, pero también está el Espíritu. Y ambos se contraponen para que yo no haga lo que quiere mi carne. El Espíritu contrapone. La pregunta es aquí, ¿qué pasa con aquellos que se dejan ir como puercos? Que no hay quien les ponga freno. Lamentablemente, higuera, probablemente no hay espíritu. Por eso la carne se va. Por eso la carne da rienda suelta, porque no hay quien le ponga la contraparte. No hay un espíritu por parte de Dios que haga mermar las cosas de la carne. Si hubiese un espíritu dentro de esa higuera, entonces no harías las cosas de la carne, porque hay un espíritu que se contrapone. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y cuando la lista dice alguno de nosotros, ay, qué bueno que no tengo ninguna de esas, pero fíjate, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas o desacuerdos, disensiones, herejías. Cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo con la doctrina, pues, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con la palabra del Señor? Eso es una herejía. Envidias, homicidios. Lo bueno es que yo no soy asesino. Ah, pero es que no te acuerdas que Mateo dice que cuando tú le dices a uno de tus hermanos o te molestas contra él, ¿ya has asesinado? Borracheras. Ay, ¿qué tanto es eso de tomar si yo controlo? No es cierto. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque esos frutos son frutos de un árbol malo, hermano, sencillo. Si estás practicando cualquiera de ellas, cuidado, porque entonces ni siquiera podemos llamarte hermano. Estás dando cuenta de que tu fruto no es el fruto del Espíritu, tu fruto son las obras de la carne y se manifiestan. De verdad, deja de engañarte. Deja de engañarte y suplica por misericordia, porque lo más sencillo es aventarte al piso y decir, yo ando en la carne. No. Más adelante veremos que si rogamos al Padre cualquier cosa, Él lo hará. Y no está hablando de Ferraris, está hablando de las cosas espirituales.
Pero lo que anhela el Señor, el fruto que debemos de dar, es el siguiente. Y es aquí donde empiezo a preocuparme por algunos de ustedes. Porque es donde no vemos el fruto. ¿Cuál es el fruto que espera el Señor? Mas el fruto del Espíritu es amor. No que te andes besuqueando con toda la calle. Eso no es el del que habla aquí. Está hablando de un amor ágape. Corintios 13. Me está hablando de un amor el cual todo lo sufre. Así es que cuando tú eres soberbio o soberbia, es que me hicieron y es que me dijeron. No tienes amor. Por más que digas que eres creyente, por más que tu currículum sea de tantos años en el evangelio, yo diría qué vergüenza. Yo mejor diría, soy nuevo en el evangelio, a decir, llevo 15 años y estar dando fruto de obras de la carne. Eso sí es vergonzoso. Porque ha sido un árbol inútil, ha sido un árbol estéril a lo largo de tanto tiempo. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Dijeron por ahí, apúntele, gozo. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la bienaventuranza, en medio del vituperio, en medio de cualquier situación, gozo. Paz. Aquí viene una buena, paciencia. Wow. Es que yo estoy harto ya de mi esposa. Wow, paciencia. Es que mis hijos no lo soportan. Paciencia. Es que voy en el carro y soy bien cristiano, pero se me cruzan. Paciencia. Benignidad, tendencia a hacer lo bueno, aun con quien no lo merezca. Benignidad. Bondad, fe, la certeza y la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Mansedumbre, wow. Dominio propio. Ecuánime. Puede venir un hermano y decirme, hermano, he asesinado. Vamos a tratar tu situación como pecado. Que lo mismo llegue el adúltero, que lo mismo llegue el mentiroso y esto hay que tratarlo como pecado. Mansedumbre, dominio propio. Lo que el Señor nos pide que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. Fruto del Espíritu, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cuál es el fruto que el Señor espera de estos árboles? Son estos, hermano, no hay otro más. Si tú me dices, ay, es que yo soy soberbio, pero pues así nací, así voy a morir. Está bien, vas a morir, pero te vas a ir al infierno, porque las escrituras me dicen que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podrás verte bonito de lejos. Podremos vernos hermosos y nuestras hojas frondosas, traer los mejores vestimentas, Gucci, Armani, no sé, todas esas cosas que nunca he usado, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tu camionetón? ¿De qué sirve tu historial en la cristiandad? ¿De qué sirve que anheles hijos e hijas piadosos si eres una higuera estéril que solamente ocupa espacio? Debes de comprender en esta mañana que sí o sí, si tu caminar sigue de esta misma manera, el Señor es tardo para la ira, pero llegará. Te juro y te lo aseguro que va a llegar. Continúa la historia. Dice Mateo 21:21 que respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, después de que vieron que la higuera se secó y desde las raíces, los discípulos se preguntaban, ¿cómo es que esto se ha secado tan inmediato? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, no dudaríais, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí nuestros ojitos comenzaron a brillar.
Ay, todo lo que pidiereis. Es que no has entendido. Es que no has entendido. Estás pensando todavía con este que es engañoso. Jesucristo está diciendo que si le dijeres esta montaña, ¿cuál montaña? Estaban en el monte de los olivos, un monte grandísimo. Si le dijeres a este monte, arráncate y échate al mar, ¿a cuál mar? Al mar muerto. Entonces esto sucedería. Esto si tienes fe. Y entonces, tomarlo de manera literal, lanzar el monte de los olivos al mar muerto, ¿sería realmente esto la enseñanza provechosa para un creyente? Es decir, si el Señor te diera la potestad y la autoridad de hacer con la fe cosas tremendas y cosas grandiosas, ¿realmente le dirías, les voy a mostrar cómo es mi fe, voy a arrancar este monte para que se vaya? No, realmente yo no lo utilizaría para eso. Un verdadero creyente no utilizaría la fe para esta serie de tonterías. Nuevamente la enseñanza es esta. Estamos hablando de la oración y estamos hablando de la fe, pero de manera anticipada estamos hablando de una higuera, sinónimo del pueblo de Israel, que estaba seca por dentro, no daba fruto. Pero si tuvieses fe, aún esa higuera daría fruto, aún cuando no fuera su tiempo. No estoy hablando de la higuera. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Estoy hablando de tus hijos. Estoy hablando de tus familiares. Estoy hablando de tu esposa. Estoy hablando de tu esposo. Estoy hablando de todos los que estamos aquí o de los que están fuera. Si tuviésemos fe, hermano, a veces malgastamos la oración en tonterías. Este tipo de citas bíblicas se utilizan en otros lugares para decir, es que usted no tiene fe, porque si tuviese fe, aleluya, entonces su pie crecería. Y entonces ponen a alguien adelante y ponen su piecito que está más corto y dicen, oremos con fe, oremos con fe. ¿En serio? ¿En serio utilizar la soberanía y el poderío de Dios para ponerte un pie al mismo nivel que el otro? Es que usted no tiene fe. Vamos a hacer que llueva oro por las paredes, hermano, aleluya. Algo así he escuchado, ¿verdad? Pero ¿acaso utilizaremos la soberanía, el poderío y la misericordia del Señor para satisfacer nuestra banalidad de barrer oro por las paredes? ¿Qué es eso? ¿De verdad qué es eso? Ponte a pensar si tienes higueras alrededor tuyo que son estériles, que no ves fruto. A lo mejor es tu esposa, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor son tus hijos. ¿Acaso utilizarías tu fe? ¿Acaso utilizarías la fe que proviene de Dios para que te dé una casa? ¿Y tu hijo y tu esposa y tu esposo que se vayan al infierno? No, hermano, no. Tenemos hermanos aquí que desde que llegaron han orado semana tras semana, y ese ha sido su clamor por sus hijos, por la salvación de sus hijos, por sus familiares. Hermano, si realmente hay una fe, llevemos esta fe hacia lo que es provechoso para el reino de los cielos. Este mundo se va a terminar, esto va a fenecer, esto se va a acabar. ¿Y qué si tengo el iPhone 4000 que me costó 50,000 pesos? ¿No te da vergüenza de verdad estar derrochando la riqueza del Señor en tonterías cuando realmente hay tantas cosas que hacer espiritualmente hablando? Así es que ninguna tarea es imposible para el Señor. Es imposible que haga, o no es posible que el Señor haga caer oro. No, el Señor puede hacer lo que quiera. Puede emparejarte los pies, puede hacer que tus manos crezcan. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que nuestro Señor puede hacer que esa higuera que es inútil dé el fruto, el cual será para la alabanza y gloria del reino de nuestro Señor. Así es que no habla de las satisfacciones mundanas. La voluntad del Señor tiene que estar alineada a nuestro entendimiento, a nuestras necesidades. Marcos lo dejó claro, 11:22. Jesús les dijo, tened fe en Dios, no en tus fortalezas, no en el oro, no en la plata, tener fe en Dios. Y si no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que tú dices, lo que digas será hecho. Pero finalmente, y con esto voy a concluir y nos vamos a quedar a la mitad,
quiero decirte que si bien el Señor está hablando de los que tienen fe, el Señor le está hablando a los hijos, no le está hablando a los bastardos. Hoy en día, hasta escritores mundanos sacan libros como El Secreto, como El Declarar no sé qué show, y dicen, no, es que en las escrituras dice que todo lo que tú pidieres al Padre en su nombre te será hecho. Sí, pero tú eres bastardo. Déjate recuerdo algo, tú no eres hijo de Dios. Si habremos de rogar, será bajo el entendimiento que no es nuestra fe, es el depósito de la fe, no es el manto de Jesucristo, no es la sangre de Jesucristo, es Jesucristo en sí mismo, es Jesucristo en Él mismo. Más sin embargo, y aquí viene un pero, algo que no dice Mateo, pero que sí dice Marcos, es que tu oración puede tener estorbo. Aun cuando te congregues, aun cuando traigas el pececito pegado en tu camioneta, aun cuando traigas tu Biblia bajo del brazo, tu oración puede tener un estorbo. Y este proviene de tu propia soberbia. Y la soberbia no es fruto del Espíritu, es obra de la carne. Tu oración puede tener un estorbo que proviene de tu propia soberbia. Cuando tú tengas inconvenientes con otra persona y no los hayas arreglado de corazón, cuando tú tengas inconvenientes con otra persona y no los hayas arreglado de corazón, cuando tú tengas inconvenientes con otra persona y no los hayas arreglado de corazón, tu oración es la peor tontería y malgastado tiempo que puedas tener. Tan tan. Si no has arreglado las cosas con tu esposo o tu esposa, bye. Si no has arreglado las cosas con aquel que tuviste algún contratiempo, bye. ¿Qué es lo que dice Marcos y que no mencionó Mateo? Marcos 11:25, y con esto vamos a culminar al menos por hoy. Marcos 11:25. Culmina el mismo segmento que está narrando y dice, y cuando estéis orando, nos acaba de decir que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos, pero después continúa, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Qué es lo que dice? ¿Olvídalo? No, dice perdona. Perdona. Si tienes algo contra alguno, y fíjate que aquí no está diciendo contra un cristiano. No está diciendo contra uno que se reúne en la iglesia. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone, debes de perdonar entre vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué crees? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oiga, pastor, pero yo soy una higuera. Le muestro mi currículum. Llevo 18 años en esta tierra. Me han abonado con el mejor abono. 15 años. ¿Y no te da vergüenza? ¿De verdad? ¿No te avergüenza que después de tanto tiempo no hayas sabido perdonar al que te ha ofendido? ¿No te da vergüenza en verdad que hayas perdido el tiempo ocupando esa tierra durante tanto tiempo sin haber dado fruto y que por tanto, más que bendición para el evangelio, eres una vergüenza? ¿Acaso no te da pena, en verdad, que el Señor se acerque porque te ves muy frondoso, con muchas ramas, con muchas hojas bellas, y al acercarse se dé cuenta de que en verdad eres una rama estéril? ¿No te da vergüenza, en verdad, que incluso los que no somos dioses alcanzamos a percibir que en ti no hay fruto alguno? Mas esto, lejos de ser la opción para ponerme a llorar y decir, sí, pobre de mí, yo ya me voy. No, hermano, eso sería vergonzoso. Lo que acaba de decir las Escrituras es que si tú realmente vas delante del Padre y pides cualquier cosa, Él responderá si tuvieres fe.
Así es que a lo largo de tanto tiempo no has podido perdonar, a lo largo de tanto tiempo no has podido madurar, a lo largo de tanto tiempo no has dado fruto. Este es el momento justo para rogar, suplicar misericordia por parte del Señor y pedir: Señor, ten misericordia de mí. Durante todos estos años no he podido solo. Durante todo este tiempo mis fuerzas no han sido suficientes. Ríndete delante del Señor. Ríndete delante del Señor y suplica por misericordia, pues solamente Él es quien transforma los corazones, quien cambia vidas, quien hace nuevas criaturas. Así es que, hermanos, solamente hemos llegado a la mitad de la predicación. Continuaremos la semana entrante, pero rogaremos a nuestro Señor para que Él siga haciendo de su misericordia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones, para que en verdad seamos árboles que den fruto y no solamente higueras estériles.